Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24 que hoy dedicamos a Nicaragua. Desde las protestas de abril de 2018, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo gobierna con represión y terror, cientos de muertos, presos y presas políticas, cientos de expulsados y despojados de su nacionalidad. La Iglesia Católica es un objetivo claro de esa cruzada, con casi 400 sacerdotes y religiosas expulsados del país. Entre ellos, el padre dominico Rafael Aragón, quien hoy hace escala en París. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, usted es fraile dominico español, Sí. Nacionalizado nicaragüense, esto hay que decirlo, que vivió casi 5 décadas en Nicaragua, dedicándose a la pastoral, pero también y mucho al trabajo social. Se convirtió en voz crítica contra la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acompañando a víctimas, a exiliados y defendiendo los derechos humanos. Actualmente está exiliado en Costa Rica y continúa desde allí denunciando el control del poder sobre la Iglesia y sobre la sociedad nicaragüenses. ¿A usted no le dejan entrar cuando quiere volver a Nicaragua en el 2022? ¿Cómo vive ese momento de destierro? Pues una profunda crisis personal. Yo había ido a Nicaragua en tiempo de Somoza. Viví la guerra intensamente contra la dictadura de Somoza y acompañé el proceso revolucionario los 50 o los 10 años del 80 al 90 y muy solidario con la causa del proceso porque sentíamos que respondía a las necesidades básicas del pueblo. Incluso participamos activamente en la cruzada de alfabetización como comunidad de dominicos. Y la alfabetización pasó del 60% de la población analfabeta al 12%. Entonces, una gran frustración sentí con este nuevo régimen de Ortega Murillo. Usted nació en Caleruega, en la provincia de Burgos, España. Fue ordenado sacerdote en el 76. 76. Ahora se cumplen 50 años 50 de ese años. Lo voy a ordenamiento. Como decía, usted llega allí y abraza la revolución sandinista. La teología de la liberación. Sí. Es una figura emblemática de una iglesia pues al servicio de los pobres, ¿no? Me comentaba antes de empezar la entrevista que lo de la iglesia en España no le iba, que por eso se fue a Centroamérica, ¿no? Para estar más cerca de las poblaciones. Fue compañero de ruta de esa revolución, como nos decía. ¿En qué momento se desencanta? Me desencanté en la segunda etapa del gobierno de Daniel Ortega, puesto que los principios básicos de la revolución, que era economía mixta, antiimperialismo, es un tema muy importante en América Latina, autodeterminación de los pueblos, eran valores que promovían la propia identidad del pueblo de Nicaragua. Pero esto no se logró y sobre todo el liderazgo de Daniel Ortega se mantuvo en alianzas con los líderes de la oposición, con los líderes de la contrarrevolución y con todos los que tenían un cierto liderazgo en la sociedad y se distanció del pensamiento sandinista. Entonces tuvimos que tomar una decisión firme. Yo tenía una emisora y desde allí criticábamos, antes del 2018, las políticas del proceso que llevaba Rosario Murillo y Daniel Ortega. Pero en ese abril de 2018 hubo un quiebre total, porque hubo una represión y el gobierno arremetió contra las personas del pueblo y las personas de la Iglesia. Ahí hay un quiebre total con la Iglesia. El quiebre con la Iglesia se da
por la acogida que la Iglesia tiene con las grandes manifestaciones que son atacadas por los paramilitares, sobre todo la gran manifestación el 30 de mayo, la fiesta de las madres, que una manifestación de 1 millón de habitantes en Managua. Y la Iglesia abrió las puertas porque fue atacada la manifestación por los paramilitares. Ese abrir las puertas se solidarizó con el pueblo agredido. Y luego el mensaje de la Iglesia, sacerdotes, obispos, tomaron muy en serio los principios fundamentales del cristianismo, que es defensa de los derechos humanos, defensa de la justicia, defensa de la participación ciudadana, en la participación democrática y Estado de Derecho. Derechos humanos, Estado de Derecho y democracia son 3 palabras que a Rosario Murillo la irritan profundamente. Por eso es que arremete contra la Iglesia. Contra la Iglesia. Porque lo ven como un pilar que hace tambalear su poder. El liderazgo de la Iglesia, el 50% pueden ser católicos hoy en Nicaragua y el 40 y tantos % evangélicos. Pero la Iglesia católica tiene liderazgo también sobre los evangélicos. Cuando un obispo habla, el pueblo cristiano en general se sintoniza con el pensamiento de los obispos. Ese liderazgo lo quiere arrasar. Y luego el pensamiento que se identifica con la cultura occidental, derechos humanos, libertad religiosa, democracia y Estado de Derecho. Justamente la Iglesia Católica es un objetivo particular. Son ya casi 400 sacerdotes y religiosas expulsados del país, lo decíamos al principio, cierre de la Universidad Jesuita y más recientemente la prohibición de ordenar nuevos sacerdotes y diáconos. Usted acusa a Rosario Murillo de querer cortar a Nicaragua de Occidente con ese ataque, con esa represión a los católicos. Ayer justamente les acusaba de vagos, de diablos. ¿De qué manera lo está haciendo? Ella controla el pensamiento de la Iglesia con los delegados políticos del partido en todo el país. Habla con los sacerdotes a través de los delegados y les dice 5 minutos o 10 minutos de predicación, no más. Controla todas las manifestaciones religiosas públicas, las procesiones, las fiestas populares. La fiesta de San Jerónimo el Masaya la prohíbe, la fiesta de Santo Domingo la negocia con la conferencia o con el cardenal. Y lo más grave es toda la manifestación religiosa de la Purísima, el 7 de diciembre, donde el pueblo católico y evangélico sale a las calles a proclamar a la Virgen. Entonces prohíbe las procesiones desde las parroquias y ella se manifiesta en las redes sociales o en la televisión pública rezando la novena con su familia en la casa. Quiere quitar el liderazgo de la Iglesia y ella asumir el liderazgo de la cultura religiosa. ¿Quiere ser una sacerdotisa? Pues sí, una sacerdotisa rescatando las cosmovisiones indígenas del pueblo de Nicaragua. El 80% tiene una gran tradición indígena. Y pues eso no está mal, quiero decir. No está mal, porque la teología de la liberación también tiene la teología indígena. Eso está bien, pero lo que está mal es controlar a la fuerza impositivamente y respetar los derechos humanos. Ese es el problema de ella. El liderazgo de la Iglesia y el pensamiento de la Iglesia. Quiere controlarlo. Que lo quiere controlar. ¿Qué opinión le merece el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes Solórzano? ¿Es cómplice o está siendo manipulado? El cardenal, pues hemos sido compañeros. Yo llevo casi 50 años trabajando en Nicaragua y estábamos de compañeros en parroquias, ¿verdad? Y he tenido una relación de amistad con él. Lo primero, que no es una personalidad fuerte. Y para enfrentar al régimen de Nicaragua se necesitan personalidades fuertes. Pero estaría expulsado ya. Sí, sí. Por eso no vino a Roma
en el sínodo de los cardenales, o en el encuentro de los cardenales en el mes de enero, que el Papa invitó a todos los cardenales, y él dice que no había sido invitado, que por eso no llegó, y Roma lo desmintió, que sí había sido invitado. Pero el cardenal pues no tiene una personalidad fuerte y quiere manejarse con el régimen para que Rosario Murillo, el régimen, no ataque más a la Iglesia y no le quite pues propiedades y no persiga más a la Iglesia. Ese es el principio del cardenal. Y al no tener una personalidad fuerte, pues se maneja con sí, con sa. ¿Y habla con él o no? ¿Ha hablado con él yo estuve en la conferencia de religiosos en Managua antes de salir de Nicaragua y me encontré varias veces con él para problemas de organizar una celebración de la vida religiosa y tal. Uh-huh. Sí, hablé con él. El Vaticano está mediando para la liberación de presos, por obispos expulsados, o en su opinión solo mantiene canales mínimos abiertos. Ahora tenemos un papa que es, estadounidense, pero peruano, que podría tener igual una sensibilidad, aunque Francisco era argentino, ¿no? El León XIV. ¿El Vaticano realmente está haciendo algo? El Vaticano tiene dos políticas, podríamos decir, o dos dimensiones, la diplomática y la pastoral. Echamos de menos el papel pastoral del Papa León. No se ha manifestado solidario con el pueblo de Nicaragua. El Papa Francisco en 3 o 4 ocasiones se manifestó y eso, el pueblo de Nicaragua es muy devoto del Papa. Entonces, una declaración del Papa anima al pueblo, anima la fe del pueblo. Eso sentimos que hay una gran ausencia. Y la diplomacia, pues quieren articular, negociar con Rosario, y Rosario quiere negociar con ellos, porque Rosario quiere un contrato estilo Francisco Franco, o más que eso quiere ella liderar la religiosidad del pueblo. Entonces quiere anular el liderazgo de la Iglesia, hecho al nuncio apostólico, y por eso es curioso, habla de Rosario, pero no de Daniel Ortega, como si no existiera. Es que prácticamente como que no existe. Hay 50 días que no sale en público, pues la que manda es Rosario Murillo. Usted ha dicho que no todo depende de Dios, de hecho que es el accionar de los hombres lo que puede cambiar las cosas. ¿Hay esperanza para Nicaragua en el corto plazo? Porque en el largo plazo esperemos que sí, pero en el corto, mediano plazo... En el largo plazo sí tenemos esperanza, pero en el corto plazo yo lo veo difícil, puesto que la oposición no tiene un proyecto válido para enfrentarse a la dictadura. Y la oposición en Nicaragua, históricamente los partidos han negociado con Estados Unidos. Si ganaban los liberales, iban contra los conservadores contra los liberales, y Estados Unidos jugó un papel. Y ese papel es el que quieren jugar los líderes de la oposición. Ninguno sirve. Hay que crear un liderazgo nuevo desde la sociedad civil. Yo creo que es el problema y el desafío más grande que tenemos también como cristianos. Formar líderes desde la sociedad civil. ¿Cómo se informa de lo que ocurre en Nicaragua? Está en Costa Rica, vive en las afueras de San José. ¿Qué fuentes tiene? ¿Cómo sigue haciendo el programa de radio? En fin. Pues las fuentes... En Costa Rica hay más de 1 millón de nicaragüenses. Pero dentro de Nicaragua, sobre lo que pasa dentro. También tenemos contacto, pero muy cuidado, ¿verdad? La gente tiene pánico a relacionarse con gente como yo, que no tengo pena en hablar en los medios de comunicación, y esto a los que trabajaron conmigo en Nicaragua, pues les persiguen también. Pero de todos modos tenemos redes y tenemos una información directa y personal. ¿Se siente seguro en Costa Rica? Porque ha habido asesinatos, intentos de asesinatos. Yo me siento seguro como religioso, pues tengo un apoyo mayor de mi congregación o de mi orden, pero tengo que cuidarme.
el traslado desde el convento hasta San José, el ida y vuelta, en las noches me dice, tiene que cuidarse y usted es muy aventado a salir a la calle. Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos miedo. 222 nicaragüenses en Costa Rica hace 3 meses tuvieron que salir para España por la seguridad que buscaban. Bueno, pues muchísimas gracias, padre Rafael Aragón. Le deseamos todo lo mejor y que pueda volver a Nicaragua algún día. Oye, yo estoy soñando con volver a Nicaragua y muchas gracias por la entrevista. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.